Te acabas de dar cuenta de que cada vez que lees tu nómina, no recibes en tu cuenta bancaria lo que en realidad deberías recibir por el trabajo que has realizado. No pasa nada. En este video te explicaremos a qué se debe esto y cómo puedes solucionarlo. Te ayudaremos a minimizar la carga fiscal y te desvelaremos algunas estrategias que debes conocer. Pondremos al final del video un ejemplo de todo lo explicado para que te resulte más fácil su entendimiento. No olvides suscribirte a nuestro canal Active Money, activar la campanita y dejar un comentario con tus dudas. Antes de empezar, vamos a considerar algo muy importante que seguramente no sabías y que va a cambiar tu visión de las cosas ahora mismo. ¿Te has preguntado alguna vez para cuántas personas trabajas? No, ¿verdad? Pues créenos si te decimos que trabajas para 3 personas. Una de ellas, evidentemente, eres tú. La otra es tu jefe. Y la otra es el Estado. Las 2 primeras son inevitables. Pero, ¿y la del Estado? No es normal la cantidad de impuestos que pagamos por todo. Incluso antes de que recibas tu nómina, ya se ha hecho cargo de cobrar su parte. Pero todo tiene solución, y antes de que se haga la situación más insostenible, veamos qué es la carga fiscal y cómo minimizarla. La carga fiscal es el porcentaje de tus ingresos que debes pagar en concepto de impuestos al Estado. Dependiendo de tu situación financiera, tu actividad económica y el país donde residas, puede variar considerablemente. En general, cuanto más altos sean tus ingresos, mayor será la carga que debas soportar. Sin embargo, existen 2 formas de reducir legalmente tu obligación tributaria y aumentar tu rentabilidad. Número 1. Crea una planificación fiscal. Esta consiste en anticiparse y organizar de manera estratégica las actividades financieras y transacciones para minimizar la carga tributaria de forma legal. Esto no es una evasión ni mucho menos, solo es una práctica legítima y recomendable para optimizar tus recursos financieros y evitar pagar más impuestos de los necesarios. ¿Cómo la puedes hacer? Primero, evalúa tu situación y planifica estratégicamente tus ingresos. Debes analizar todo lo que te genere dinero. De esta forma, podrás identificar tus fuentes de renta, tus beneficios fiscales y tus posibles contingencias tributarias. Esto implica organizar el momento y la forma en que percibes tus rentas, como por ejemplo, optar por diferir el cobro de un bono, una comisión o una indemnización a otro ejercicio fiscal, si con ello reduces tu tipo impositivo. Asimismo, puedes optar por diversificar tus fuentes, si con ello reduces tu carga fiscal global. Para esto, analiza el impacto fiscal de cada opción y elige la más conveniente para tu caso. Segundo, comienza por conocer las leyes fiscales vigentes en tu país y busca asesoramiento. Esto implica estar al día de todas las novedades y modificaciones en las leyes, conocer los tipos impositivos, las bases imponibles, los plazos de declaración y los procedimientos tributarios. Si crees que es mucho trabajo para ti, debes buscar un asesor fiscal. Este te orientará sobre las mejores estrategias, evitándote así caer en errores y sanciones. Tercero, maximiza tus deducciones fiscales. Esta es una de las formas más efectivas de reducir tu carga fiscal. Las deducciones fiscales son aquellos gastos que puedes restar de tu base imponible, es decir, de la cantidad sobre la que se calcula el impuesto. Dependiendo de tu situación financiera y de la legislación fiscal de tu país, puedes reducir gastos personales, familiares o empresariales. Para esto, debes llevar un registro bien detallado y documentado de todos tus gastos deducibles y luego declararlos correctamente en tu declaración de impuestos. Cuarto, aprovecha los créditos. Estos son beneficios que te permiten reducir directamente el monto del impuesto a pagar. A diferencia de las deducciones, que reducen la base imponible, los créditos reducen el impuesto final. Puedes tener acceso a créditos por tener hijos, por ser discapacitado, por invertir en energías renovables, por contratar a personas en riesgo de exclusión,
por innovar o investigar. Solo debes cumplir con los requisitos establecidos y solicitarlos correctamente en tu declaración de impuestos. Otra opción bastante eficiente es contribuir a cuentas de ahorro y planes de jubilación. Esto puede proporcionar beneficios fiscales. Las contribuciones a cuentas como una IRA tradicional o un Plan 401 pueden reducir el gasto de tu base imponible. Quinto, establece una estructura empresarial adecuada. Si eres empresario o emprendedor, debes elegir la forma jurídica que mejor se adapte a tu actividad económica, a tu tamaño y a tu mercado. Existen diversas sociedades, tales como una sociedad anónima, limitada, colectiva o comanditaria. Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, tanto a nivel operativo como fiscal. Pero si evalúas los aspectos legales, administrativos y contables debidamente, llegarás a elegir el que mejor se adapte a ti. Número 2. Establece en tu planificación fiscal estas 3 estrategias. Primero, revisa y compara periódicamente tu planificación para que puedas adaptarte a las nuevas circunstancias. Si te encuentras actualmente en el proceso de inversión, sería útil que utilizaras las pérdidas para compensar ganancias, es decir, considera vender activos que hayan tenido pérdidas para compensar las ganancias y reducir así el impacto fiscal. Segundo, estudia y comenta con tu asesor sobre el régimen fiscal actual. Debes debatir con él los aspectos que tú no entiendas o no estén al alcance de tu mano, como por ejemplo, la distribución eficiente de activos entre cuentas fiscales diferidas y cuentas imponibles. Coméntale que quieres prepararte para la temporada de impuestos. Tercero, evita la doble imposición que se produce cuando un mismo hecho imponible es gravado 2 o más veces por distintos sujetos pasivos o por distintas administraciones tributarias. Esto puede ocurrir cuando tienes operaciones o inversiones en el extranjero, cuando recibes rentas de varias fuentes o cuando cambias de residencia. Después de mostrarte todo lo que tienes que saber, pondremos un claro ejemplo de cómo llevar a cabo todo esto. Imaginemos a una persona llamada Ana, que tiene ingresos como freelance y desea optimizar su situación fiscal. Como vemos, ella es una profesional independiente que ofrece servicios de consultoría y estima que su ingreso anual antes de impuestos es de $70,000. Como todo empresario, Ana se da cuenta de la cantidad de impuestos que paga y quiere minimizar su carga fiscal de manera legal y efectiva. El primer paso que decide tomar es el de buscar un asesor que la ayude a crear su planificación fiscal. Antes de comenzar a reducir, se informa a través de su asesor acerca de las leyes fiscales de su país y a continuación comienza a crear un presupuesto bien detallado con todos sus ingresos y sus gastos comerciales. Una vez que ya ha realizado estos 2 pasos, decide establecer una estrategia a largo plazo, en la cual incluye una estructura empresarial eficiente, las futuras contribuciones que realizará y las deducciones correspondientes. Ella siempre invierte en su educación, comprando libros y cursos que la ayuden en su progreso empresarial, ya que tiene claro que sin conocimientos se quedaría estancada. Algo que aprendió y que realiza con constancia es la revisión anual de su situación, ajustando su salario y retiros de la empresa para optimizar su carga fiscal total. Esto es algo que lleva a cabo desde el cuidado y el detenimiento. Desde que Ana comenzó con esta gestión, sus ingresos y en particular sus beneficios se han ido incrementando con el paso del tiempo, obteniendo una gran mejoría en su economía y calidad de vida. Como ves, reducir la carga fiscal no es tan complicado como parece. Recuerda que con la ayuda recomendada y la información necesaria, todo esto es posible. Ahora, antes de terminar el video, queremos regalarte un par de consejos motivacionales que te servirán en tu negocio o emprendimiento. En primer lugar, decirte que todo en la vida se puede conseguir si te rodeas de compañía positiva e inspiradora. Otra cosa que te ayudará será buscar inspiración en personas que hayan alcanzado el éxito en áreas similares a las tuyas.
tienes que aprender y entender que el entorno tiene un gran impacto en tu mentalidad. En segundo lugar, y siendo este el más importante, ten siempre presente cuidar de ti mismo. El autocuidado es esencial para mantener la motivación. La mayoría de las personas olvidan esta parte y terminan estresados o con ansiedad, llegando a tener incluso una mala relación con familiares y amigos. Por eso, asegúrate de descansar lo suficiente, hacer ejercicio y cuidar de tu bienestar emocional. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal Active Money, dale like y escribe en los comentarios tus dudas para que podamos resolvértelas de la mejor manera posible. ¡Hasta pronto!